Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a empezar la conferencia de la semana número 8, módulo 7 del curso de herramientas informáticas. Bien, primero vamos a hablar de lo que fue, en este caso, la evaluación T2, la cual consistió de un cuestionario de 10 preguntas y en la cual se dejó las pautas que teníamos que revisar los módulos anteriores para poder responder a las preguntas que nos presenten, ¿no? Teníamos también que enviar el cuestionario al terminar de realizar la solución y teníamos 2 intentos para poder realizar este cuestionario. Bien, yo he revisado las notas ya que el cuestionario se ha calificado de forma automática y efectivamente la mayoría de estudiantes, a excepción de 1 o 2 estudiantes, han tenido una nota muy alta y para eso los felicito mucho por su esfuerzo y dedicación y su constancia en el curso virtual. Y un estudiante que no lo ha resuelto debe tener sus motivos, imagino, por el cual no resolvió el cuestionario, pero todavía estamos a tiempo, nos faltan todavía lo que es el T3, el T4 y el final para poder en este caso asegurar el pase del curso. Bien, entonces esta semana, semana 8, estamos entrando al módulo 7, en el cual vamos a hablar ya de lo que es la unidad 3 del sílabo, que es Excel. Entonces vamos a tocar este programa, ciertos temas o ciertos puntos de este programa, y espero que cada uno de estos nos ayude de repente en la carrera o en el trabajo para poder estar un poco más actualizados con respecto a lo que es el Excel. Bien, entonces para eso les voy a compartir mi pantalla para que en este caso podamos hablar un poquito más. Bien, aquí yo tengo el curso abierto, en este caso el curso de herramientas. Les voy a abrir una PPT para hablar un poquito de lo que es esta semana. Bien, tenemos aquí introducción a Microsoft Excel, el módulo 7 que estamos aperturando, estamos en la videoconferencia 8. Y aquí tenemos el logro de la semana. Bueno, el logro de la semana es que al término de la sesión el estudiante reconoce el entorno de Microsoft Excel, configura y utiliza formatos de celdas y realiza operaciones en Excel. Bueno, tenemos aquí algunos temas que vamos a tocar en esta conferencia, como por ejemplo, ¿qué es el Microsoft Excel? En este caso, ¿cuál es su interfaz? Los formatos de Excel, configurar diseño de página, operadores básicos y conclusiones. Bien, entonces vamos a empezar hablando de lo que en este caso es el Excel. El Excel es un programa informático desarrollado por la empresa Microsoft que forma parte de Office. Se distingue de todos los programas ofimáticos porque permite trabajar con datos numéricos con los que se puede realizar cálculos aritméticos básicos y también aplicar algunas funciones matemáticas de mayor complejidad o utilizar algunas funciones estadísticas. Excel facilita en gran medida el trabajo con números y permite analizarlos fácilmente generando reportes con herramientas como grafos y tablas dinámicas. Efectivamente, ¿no? El Excel nos permite poder trabajar con datos numéricos y poder sacar cierta información, ¿no? También, por ejemplo, datos de tipo texto y a través de las funciones de texto poder encontrar cierta información o poder manejar cierta información. Y es un programa básico que nosotros debemos conocer y la mayoría de empresas utilizan para poder tratar sus datos. Si hablamos de la interfaz, pues vamos a hablar justamente, voy a abrir yo ahorita un Excel para que de alguna manera hablemos de lo que es la interfaz. Aquí estamos abriendo una hoja nueva, ¿ya? Y este pues sería mi interfaz, ¿no? Tenemos aquí en este caso lo que es la parte de arriba, las distintas opciones, ¿no? Tenemos lo que es aquí, cada una de estas opciones nos va a permitir trabajar con ciertas herramientas dentro del Excel. Tenemos también lo que es la barra de fórmulas, que es esta que está aquí. Aquí vamos a poder ver las fórmulas que nosotros utilicemos. Esta sección de aquí que se llama cuadro de nombres, en el cual podemos ingresar nombres a ciertas columnas, filas. Nosotros podemos crear estos nombres para simplemente que cuando llamemos
por el nombre se nos arrastren todos los datos asignados a este nombre. También tenemos la sección de trabajo que es esta, que se divide por filas y columnas, de las cuales las filas están enumeradas y las columnas están con letras mayúscula, y cada uno de estos, ya de estas intersecciones, de una fila y una columna, se le llama celda, ¿no? En este caso celda. Bien, también en la parte inferior pues tenemos aquí lo que es el zoom, no sé si quiero verlo más grande, las vistas de Excel, ya lo que es el cursor horizontal para movernos un poquito en Excel, y también tenemos aquí las hojas de trabajo, ¿no? Generalmente siempre pues cuando yo aperturo un Excel se me apertura una hoja por default, ¿no? Pero también podemos encontrar al hacerle clic en el más, agregar más hojas de trabajo, depende en este caso de mi necesidad, ¿no? También pues podemos ponerle un nombre personalizado con simplemente hacerle un doble clic. Por ejemplo, yo le puedo poner, no sé, pregunta uno, y al hacerle un clic derecho también podemos ponerle un color de etiqueta, miren, que se va a quedar pues este color, ¿no? Podemos ponerle de repente, podemos moverlo o copiarlo, ¿no? Dentro de la misma, el mismo documento de Excel o de repente en otra hoja de Excel, podemos eliminarlo o cambiarle el nombre, ¿no? Entonces eso pues va a depender de lo que nosotros necesitemos, ¿no? Por ejemplo, acá le pongo pregunta 2, clic derecho, le pongo lo que es el colorcito de pestaña. Bien, entonces esas son las hojas, ¿ya? Tenemos también pues lo que es en este caso, el nombre de archivo, que lo vamos a encontrar aquí arriba. En este caso, como todavía no lo hemos guardado, generalmente siempre se pone libro 1, ¿ya? Y, procederíamos a guardar simplemente con archivo, guardar como, o buscar la ubicación, por ejemplo, lo voy a guardar en examinar, lo voy a guardar de repente en lo que es descargas y le voy a poner mi nombre para poder guardarlo, ¿no? Le doy guardar, automáticamente pues el nombre va a quedar aquí guardado, ¿no? Entonces recordarles, chicos, que la próxima tarea que se nos viene, que es la T3, es una tarea de Excel en la cual vamos a tocar todos los módulos vistos desde el momento, ¿no? En este caso sería módulo 7, módulo 8 y el módulo 9, que nos van a venir dentro de esta próxima tarea, ¿no? Luego ya les abro el cronograma para que chequen cuáles son las fechas de la tarea que se nos viene. Bien, entonces en el botón de inicio vamos a encontrar pues aquí varias herramientas como para lo que es el portapapeles, algunas herramientas como tamaño de letra, tipo de letra, color de letra, relleno, lo que son los bordes o marcos, ¿no? Tenemos también la alineación, tenemos aquí lo que es el formato del contenido de la celda, que puede ser pues un formato numérico, del tipo moneda, del tipo científica o hora. Tenemos otros formatos condicionales que nosotros podemos dar bajo una condición, otros formatos para lo que es tabla y estilos de celda, ¿no? ¿Ya? Y también tenemos lo que es insertar más celdas, filas, columnas o eliminarlas, ¿no? También tenemos algo muy interesante que es la autosuma. Esto nos va a permitir sumar todas las cantidades o datos de una columna. En insertar tenemos que podemos insertar gráficos, podemos insertar tablas o gráficos dinámicos, líneas o secciones. También lo que son comentarios o algunos cuadros de texto que nosotros podamos necesitar o fórmulas. Dentro de disposición de página podemos ver lo que es la orientación, el tamaño, el área de impresión de mi hoja o celda, ¿no? Podemos ver también lo que son de repente los anchos y altos de las celdas o de lo que voy a imprimir, ¿ya? Y también las opciones de donde ubico cada una de las imágenes. En fórmulas vamos a encontrar todas las fórmulas que Excel nos brinda. Tenemos pues fórmulas financieras, fórmulas lógicas de texto, de hora y fecha, de búsqueda, matemáticas trigonométricas o otras funciones como ingenierías o información. También tenemos lo que son los nombres definidos. Estos nombres nos van a permitir, como hace un rato estaba explicando aquí el cuadro de nombres, que si yo selecciono un grupo de datos, le podría crear un nombre y cada vez que yo necesite llamar a todos esos datos, simplemente llamarlo por ese nombre que yo creo. Está aquí desde administrar nombres, también podemos asignar los nombres o podemos crear un nombre o cambiarlo. En datos vamos a encontrar en este caso un poquito más avanzado, lo que ya es como una base de datos. Ya podemos encontrar también los textos en filas o en columnas, los filtros, los ordenamientos, que poco a poco lo vamos a ir viendo, las agrupaciones, dependiendo de lo que necesitemos.
En revisar tiene que ver todo con ortografía, sinónimos, proteger el libro, proteger hojas, si quisiera poner una clave al libro, ¿ya? Y en vista, pues todo lo que tiene que ver cómo se ve el libro. De repente no quiero que se muestren estas líneas guía, les quito las líneas de cuadrícula y simplemente lo muestro en blanco. No quiero que se vea la barra de fórmulas, no me aparece si los activo, ¿ya? Y me aparece también esta opción muy interesante que es movilizar filas o columnas o filas y columnas al mismo tiempo, ¿ya? Que depende de lo que yo necesite, lo voy a utilizar. Bien, entonces esa sería toda la descripción de lo que es en este caso el Excel y cuánto pues nos va a ayudar, ¿no? De repente en nuestro trabajo o en nuestro quehacer diario. Bien, sigamos con la diapositiva. Aquí tenemos ahora, vamos a hablar en este caso de lo que es los formatos de Excel. Vamos a hablar que tenemos formatos de página, como por ejemplo el diseño, ¿no? Cómo es que se va a ver el color de letra, el color de fondo, el color de relleno, ¿ya? O también los formatos de celda, que tienen que ver mucho con lo que son los datos. Por ejemplo, si yo tengo un dato tipo numérico, tipo moneda, tipo fecha, tipo hora. Tenemos también los formatos condicionales, que estábamos explicando hace un rato, que va a depender de alguna condición, que le pongamos un color de letra, un color de texto, un degradado, o de repente un conjunto de iconos. En configuración de diseño podemos configurar nuestro Excel de repente para imprimir, nosotros veamos pues cuánto necesitamos de eso. Luego los operadores básicos, pues vamos a ver lo que es la suma, la resta, la multiplicación, la división, la exponenciación y lo que es el porcentaje. También algunos operadores como menor igual, mayor igual o diferente. Ahora, tenemos aquí en el Excel otros operadores de referencia como un rango, unión, intersección y el link. Bien, vamos a ver algunas operaciones básicas y esto lo vamos a ver pues en un pequeño Excel que yo he creado justamente para la sesión del día de hoy. Vamos a abrir el Excel. Esperamos que abra. Ahí tendríamos este Excel que está en blanco. Nosotros vamos a trabajar sobre este Excel, pues que es un presupuesto familiar. Por ejemplo, si yo no veo pues el texto completo es porque la celda es muy pequeña. Entonces, si yo quisiera agrandar la celda, lo único que tengo que hacer es ubicarme aquí en la parte inferior y hacerle doble clic para poder agrandar el tamaño de la celda y que se ajuste al texto que tiene en este caso dentro de esta celda. Entonces, vamos a armar este documento muy parecido a este ya que está, miren, mucho más bonito, con mucho más formato. Entonces, vamos a empezar combinando las celdas. ¿Y qué es combinar celdas? Es que de repente dos o más celdas se conviertan en una sola. ¿Ya? Por ejemplo, si yo agarro presupuesto familiar y quiero que esté hasta acá, simplemente selecciono todo, me voy aquí en clic combinar celda y automáticamente se va a combinar todo y se va a convertir en uno solo. Entonces aquí puedo alinear el texto y ya me quedaría. Le puedo dar también si yo quiero, necesito un relleno, le puedo dar un color de texto, aquí ya eso ya es opcional, ustedes van eligiendo como necesitan, ya le puedo dar un tamaño de letra, un tipo de letra, ya eso ya va a depender mucho de ustedes. Bien, también tenemos aquí lo que son otros cuadritos que podríamos utilizar pues para lo que son los formatos de tabla o cada uno si yo deseo. Entonces aquí lo que hago pues es seleccionar, por ejemplo, voy a hacer que ingresos mensuales también pues se combine, así como está aquí en la descripción, y hago que se combine todo. Aquí sería esto que está aquí, y aquí sería la hoja de resumen, ya, resumen de ingresos y datos mensuales, estaríamos hablando de esto. Bien, entonces ya tenemos aquí las combinaciones, lo único que nos quedaría en este caso es ponerle los formatos, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera ponerle el formato, lo único que hago es selecciono, me voy aquí formato de tabla y podría elegir el formato que más me gusta, ¿no? Por ejemplo, voy a elegir este de aquí. Y automáticamente pues ya mi cuadro se selecciona y le das a aceptar y automáticamente le cambia el formato. Aquí podría hacer lo mismo si yo deseo, simplemente agregarle un formato condicional o un formato ya, de tabla y podríamos agregar un formato que más nos parezca o nos agrade, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer semiformato. Vamos a ver algunas operaciones básicas. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuánto es el ingreso previsto,
ya el total, ya y el real, vamos a realizar la suma de todos estos datos. Hay una primera forma que les voy a explicar que es la siguiente, que es colocar, siempre que nosotros vamos a empezar con una fórmula hay que colocar igual, ¿no? Igual o más en algunos casos, ¿no? Dependiendo ya de lo que ustedes manejen. Entonces yo voy a colocar en este caso igual para poder hacer esta fórmula, ¿ya? Y aquí lo voy a seguir en este caso acompañado, ¿ya? Para que lo vean un poquito, ¿ya? Lo voy a seguir acompañado, ¿ya? Del primer dato, ¿ya? Más el segundo dato, más el tercer dato, más el cuarto dato. De repente esta operación que es una suma nos podría servir cuando somos solamente dos datos o tres datos, ¿no? Cuando son datos positivos. Pero cuando nosotros ya tenemos pues una cantidad mayor a dos o tres datos, ya es necesario que utilicemos la función de autosuma, que es una que nos va a sumar todo, en este caso, todos los valores que se nos presenten. Entonces voy a hacer, por ejemplo, la autosuma. Lo que tienes que hacer para aplicar la autosuma es seleccionar todos los datos, un poquito más grande, y me voy aquí a la opción de autosuma, le hago clic ahí y automáticamente lo que va a hacer es sumar todos esos datos que yo he seleccionado, tanto en una columna como en una fila. Bien, entonces ya tenemos ahí las dos. Ahora vamos a empezar con los gastos mensuales, que son estos que son aquí. Bien, entonces vamos a ver los gastos previstos menos los gastos reales, entonces aquí habría que hacer una resta, ¿no? Entre lo que preví y lo que gasté. Entonces vamos a hacer una resta ya para poder en este caso hacer la diferencia. Y listo. Miren lo que pasa. Lo que pasa aquí es que se me coloca para todos. ¿Por qué se me coloca para todos? Porque aquí nosotros hemos puesto en este caso ya un nombre que me está jalando todo, ¿ya? Pero esto de aquí, si no lo manejas mucho, no hay ningún problema porque lo podríamos hacer uno por uno, ¿ya? Entonces, eso ya va a depender en este caso del criterio de ustedes, ¿no? Por ejemplo, yo le he puesto aquí y a cada uno se le ha llamado pues por un nombre, ¿no? Por ejemplo, aquí se le ha llamado por un nombre, ¿ya? Y por un nombre. Entonces, ¿no? Generalmente pues eso sucede cuando utilizamos el formato de tabla, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, miren, si yo le doy igual, me sale esto más esto, y también me va a calcular, ¿ven? Para todos, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto ya es porque está predeterminado, ¿no? Pero no hay necesidad, puedes calcular uno por uno, como que sería esto de aquí menos el otro valor, ¿no? Y ya está, listo. Entonces, habiendo calculado todo esto, ya es mucho más sencillo el siguiente cálculo. Aquí en esta tabla de resumen vamos a crear en este caso la tablita. Por ejemplo, vamos a crear aquí, selecciono todo y me voy otra vez en este caso, formato de tabla y elijo cualquiera. Por ejemplo, voy a elegir este. Le doy a aceptar y ya está. A ver, aquí me estoy seleccionando mal el cuadro. Voy a seleccionar otra vez. Puedo hacerlo de forma manual mejor para que entiendan cómo se hace. Por ejemplo, selecciono todo esto y si quiero ponerle un color de borde, entonces elijo acá un color de línea, por ejemplo, un color, no sé, morado, ¿ya? Y luego elijo este de aquí y automáticamente, mira, se va a poner todo de morado. Ya podría elegir un color de relleno también si yo gusto, eso va a depender ya de lo que yo necesito en este caso. Y ya tenemos el ingreso mensual. Ya con color de letra también depende ya de lo que ustedes necesiten. Entonces, de aquí vamos a hacer lo que se llama referencia de celda. Referencia de celda significa que nosotros podamos jalar un valor de otra celda. ¿Y cómo se hace eso? Por ejemplo, le doy igual y jalo un valor de otra celda. Por ejemplo, en este caso voy a jalar el valor de ingreso mensual, ¿no? El ingreso mensual entonces sería el ingreso real, que sería este valor que está aquí, lo voy a utilizar, y el total del gasto mensual, en este caso, sería este que estamos aquí. Gastos reales, lo selecciono, y al seleccionarlo estoy referenciando, es decir, jalando el valor de esa celda. Y por último, el saldo simplemente sería pues la resta de este valor, ¿no? El ingreso menos el gasto, y este sería el saldo que le queda a esa persona. Bien, entonces esas son algunas operaciones básicas. Por ejemplo, si yo quisiera hacer otras operaciones, como por ejemplo, vamos a hacer aquí algunos ejemplos también por si acaso. Eh, no sé, a ver, una raíz, por ejemplo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer aquí, por ejemplo, una operación, que estos dos valores
multipliquen. Entonces sería este valor por, ustedes van a utilizar el asterisco para la multiplicación, el segundo valor y me va a multiplicar. Por ejemplo, aquí podrían utilizar de repente este valor, no menos el otro valor, entonces se va a restar. O pueden utilizar de repente este valor y el entre en el Excel es un slash, ya el segundo valor y va a dividir, ¿no? Aquí, por ejemplo, podríamos utilizar la opción de elevar al cuadrado, que en este caso pueden hacerlo de dos maneras, pueden hacerlo como por ejemplo lo que es la fórmula potencia, ¿ya? Esa fórmula potencia nos permite ingresar el número, punto y coma, y a qué potencia quisiéramos elevar. Ahora, para hablar un poquito de lo que es el punto y coma, chicos, hay que tener bastante cuidado porque no en todos los, eh, en este caso, los Excel, ¿no? Nos permiten ingresar punto y coma. Hay algunos Excel que nos dicen que tenemos que utilizar coma. ¿Cómo vamos a saber qué utilizar aquí en esta referencia, en esta ventanita de fórmula o sugerencia que nos están dando? Ahí nos van a indicar. Miren, por ejemplo, aquí nos están diciendo punto y coma, ¿no? Si me hubieran dicho coma, entonces pondría coma, ¿ya? Ingresar el número y la potencia. Por ejemplo, quiero que ese 2 se eleve a la cuarta. Cierro el paréntesis y ya está, me sale la respuesta. O por ejemplo, si yo quisiera, aquí yo tengo 27 y ya quiero que sea cúbica, entonces pondría igual raíz, ¿ya? Bueno, en este caso raíz cúbica no tenemos, esa es para la raíz cuadrada. Tendría que poner igual potencia, poner el número, punto y coma, y la potencia pues sería la raíz, ¿no? La raíz, si estamos hablando matemáticamente, pues sería un tercio, porque, ¿no? Esa sería la raíz cúbica, ¿no? Entonces ya tengo ahí y mi respuesta es 3, ¿no? Por ejemplo, este es cuando yo necesito hallar la raíz cúbica, ¿ya? Entonces, para que tengan una idea, esta es la raíz cúbica, esta es la potencia, esta es la división, ese es el producto, no resta, y el producto. Son algunas operaciones básicas que nosotros podemos realizar. Bueno, le voy a poner un estilo de tabla para que se quede ahí con un colorcito. Ya está, muy bien. Ahora, también podemos encontrar lo que son los, habíamos hablado hace un rato de los formatos de dato, en este caso contenido de celda. Por ejemplo, si yo tengo esto de aquí, yo considero que esto de aquí pues es dinero, entonces hay que ponerle un formato. Entonces nos vamos aquí al formato general, elegimos más, podemos elegir los que están aquí por default, por ejemplo, puedo poner lo que es moneda y que automáticamente se ponga en soles, pero si yo no quisiera, por ejemplo, que me parezca .00, ya me tendría que ir un poquito más aquí, que sería la opción de más formatos de número y aquí entrará moneda y aquí le quitaría pues los decimales, ¿no? Le bajaría aquí los decimales y automáticamente pues ya tenemos ese cuadro sin decimales. Entonces aquí también podría hacer lo mismo, le pondría a poner la opción de moneda y automáticamente también me sale lo mismo y podría quitarle los decimales. ¿Ya? Entonces, eso ya es manejo pues de formato, ¿no? Por ejemplo, si es porcentaje, si es una fecha, le podríamos poner el formato que nosotros quisiéramos. Ahora, también eso depende del formato. Recuerden que hay varios tipos, ¿no? De texto, fracción, porcentaje. Ahora también tenemos lo que es el formato condicional. El formato condicional nos va a permitir colocar un formato de acuerdo a una condición. Por ejemplo, vamos a empezar colocando los formatos de colores de texto rellenos. ¿Cómo hago eso? Selecciono este texto, por ejemplo, y me voy aquí formato condicional y me voy nueva regla. En nueva regla voy a elegir la opción de formato, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Esa es la que me va a servir. Por ejemplo, vamos a hacer que el valor de la celda, lo vamos a dejar ahí, que el valor de la celda que es mayor que, de repente, no sé, mayor que 250, ¿ya? Tengo un formato especial, le he dado clic en formato y aquí le puedo poner de repente que tenga un color, no sé, un color morado, de un tamaño de letra. 12 con un borde, si yo quiero, de color, aquí le puedo elegir el color y un relleno de repente, ¿ya? Y luego cuando yo elegí todos los formatos que yo quiero, simplemente lo único que hago es darle a aceptar y automáticamente aquí ya se me estabiliza el formato y le doy a aceptar y se va a colocar solamente aquellos que cumplan esa condición. Volvería, por ejemplo, aquí otra vez a crear un formato condicional, nueva regla. De repente ahora sería los ya no mayores, sino menor igual que, de repente hemos colocado 250, entonces menor igual que 250.
Vamos a poner otro formato, de repente que tenga un color de nota rojo, un borde de repente, no sé, de color verde, azul, ya un relleno de otro color, por ejemplo este color, y le damos ahí y automáticamente, miren, se coloca a los formatos, a los únicos datos que tengo. Ya, este es el formato condicional, pero del tipo cuando tiene ¿no? Cuando contiene un valor, ¿no? Ahora, también hay un formato condicional, por ejemplo, si yo selecciono este, que es este que está aquí, lo que es barra de datos, que puede ser como un degradado, si yo utilizo estas, ya, y me va a poder indicar pues bajo un gráfico evaluando el mayor menos el menor. También tenemos aquí la opción de colocar un conjunto de iconos. Por ejemplo, yo voy a agarrar estos 4 datos y le voy a poner un conjunto de iconos. Ya, vamos a agarrar un poquito más de esos 4 datos. De repente agarramos estos datos. Listo, me voy aquí, formato condicional, y elijo la opción conjunto de iconos, pero voy a elegir la opción de reglas. Y aquí, por ejemplo, quiero escoger el conjunto de iconos, de repente no me gusta este, me gusta este que está aquí, o de repente me gusta, no sé, me gusta este que está aquí, o este, ustedes van eligiendo. Yo, por ejemplo, yo voy a elegir este que está aquí, 4 colores. Entonces yo voy a decir, cuando el valor es mayor, de repente, no sé, vamos a hablar, es mayor que 300, ¿ya? Entonces tendrá un color verde. Cuando el elemento, vamos a poner acá el tipo numérico, ¿ya? Cuando el valor es mayor a 300, acá mayor a 300, le vamos a poner un valor de color verde. Y acá también le voy a poner numérico y numérico. Cuando de repente el valor está entre 300, en este caso menor que 300, menor o igual que 300, perdón, ya, menor o igual que 300 y de repente, no sé, 200, le vamos a poner un color amarillo. Cuando esté de repente, no sé, entre 200, menor o igual que, ya, menor o igual que, no sé, de repente 100, le vamos a poner un color rojo. Y para todos los demás casos, pues ya estaríamos poniendo cuando son menores que 100 un color plomo, ¿no? Entonces, eso sería pues el análisis cuando nos piden un conjunto de iconos. Ya aquí iría pues cuando es mayor o cuando es mayor igual, no sé si es 100. Ya aquí, por ejemplo, cuando es mayor que este valor 200 y automáticamente se va a poner menor igual que el anterior. Ya aquí se está poniendo mayor que 100 y menor igual, ¿no? Que 200 y por último menor que 1000. Y automáticamente le doy a aceptar y pues se va a colocar el conjunto de iconos aquellos valores que cumplan con esa condición, ¿no? Eso va pues a depender mucho de lo que tú estás buscando o de lo que tú necesitas o te estén pidiendo, ¿ya? Bien, entonces esos son algunos formatos condicionales y algunas fórmulas básicas que nosotros podemos ver en esta primera sesión de Excel, semana 8, módulo 7. Bien, entonces yo lo voy a guardar, que lo tengan ahí, después se los paso. Y ahora sí, continuando la diapositiva, la explicación, vamos a hablar de algunas conclusiones. Bueno, para empezar, Microsoft Excel es un programa de una hoja de cálculo que se encuentra integrado a un paquete de Microsoft Office, ¿no? Microsoft Excel permite realizar todo tipo de cálculos matemáticos, filtrar y graficar sus datos. Entre los usos de Microsoft Excel podemos mencionar aplicar formatos, ordenar información, aplicar variedad de funciones de cálculos, destacar tendencias. Y 4, se pueden aplicar diversos formatos como el de celda, hoja y formato condicional. Bueno, algunas preguntas que podrían haber de repente es, no sé, ¿para qué me sirve de repente no sé, lo que es el formato condicional, ¿no? Entonces, el formato condicional, recordándoles un poquito, nos va a permitir en este caso colocarle ya un formato dependiendo de una condición. Por ejemplo, si es mayor a 500, que le ponga un color de letra, un tamaño de letra, si es menor a 500, un tamaño de letra, un color de letra, y así evitar pues más confusiones y tener todas las cosas muy ordenadas y en claro. ¿Ya? Otra pregunta que me puede salir de repente es, ¿no? ¿Cómo puedo yo crear un formato, ¿no? Formato en este caso de tabla. Puedes utilizar las que están acá o puedes tú misma crear un nuevo formato dependiendo de lo que tú en este momento necesitas. ¿Ya? Entonces, y por último, la pregunta que nos puede venir, pues en este caso,
es si yo puedo guardar mi archivo de Excel ya con otros formatos y por supuesto podrían guardarlo como PDF, texto, ya depende de ustedes. ¿Ya? Yo les recomiendo que en la tarea que se nos viene, pues el formato sea el Excel tal cual, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque así tu profesor, en este caso yo, te voy a poder revisar si está aplicado o no está aplicado las fórmulas pedidas y referidas en la tarea. Bien, entonces ahora los últimos minutos que nos resten, vamos a hablar justamente de la T3 que ya nos viene y estamos pues a puertas de este examen. Bien, eh, antes de ir a eso, me olvide, por favor, en la semana 8 les voy a pedir encarecidamente que se den un tiempito, por favor, para que de repente podamos participar de este espacio de reflexión que en la semana nos están diciendo que si fuera importante elaborar un presupuesto, qué programa utilizaríamos y por qué. Bueno, simplemente se les pide su opinión, ¿no? De repente con sus palabras, nada pues muy bien rebuscado, nada en internet, ¿no? Contesten con sus palabras, con la mayor sinceridad del mundo de lo que ustedes consideran y pues coméntenle a sus compañeros también si los animan a seguir participando. Recuerden que este espacio de reflexión es parte de la calificación de 2. Perdón, calificación de 3, que se nos viene, ¿no? Ya, lo que es el espacio de reflexión, más que ser calificado, ¿no? Es parte de la asistencia, pues, ¿no? Entonces, yo he visto con el pasar de las semanas que muy pocos participan en los espacios de reflexión. De repente porque no tienen mucho tiempo, se les acumula, ¿no? Pero yo les recomiendo, chicos, que participen porque así es como ustedes marcan su asistencia. De repente yo no les pondré una nota, no la registro, pero es su asistencia la que cuenta, porque si no, pues es como si no estuvieran participando en el curso, ¿ya? Entonces, esto no les va a demorar mucho, simplemente le dan envía tu respuesta, ahí pues les va a cargar el foro, le entran aquí dentro del módulo, ¿ya? Y aquí donde está el botón azul le dan a responder y escriben pues sus comentarios. En este caso, por ejemplo, yo agradezco a Juan Carlos y a Christopher que se han dado un tiempo para poder participar en lo que es la reflexión de la semana. Bien, ahora sí, regresando a lo que estábamos diciendo, que vamos a hablar un poquito del cronograma, ya les invito por favor a que siempre estén revisando la sección de programa del curso, porque por ahí ustedes tienen su programa del curso, o sea, tienen el cronograma de en qué semana estamos, qué actividades tenemos que realizar. Por ejemplo, estamos entrando a lo que es la unidad 3, manejo de una hoja de cálculo, en el cual el logro de la unidad es que nosotros podamos estudiar de manera eficiente las hojas de cálculo. Tenemos el cronograma, estamos en la semana 8, módulo 7, en la cual no hay ninguna actividad calificada, pero sí hay actividades no calificadas como el espacio de reflexión y la autoevaluación, ¿ya? Luego la siguiente semana igual no tendríamos tarea aún, pero sí tendríamos una reflexión y una autoevaluación. Y la semana 10 ya se nos viene la tarea 3. Como les indiqué, pues la tarea 3 es un Excel, ¿ya? El cual pues ya viene unos ejercicios propuestos y tienen que resolver. ¿Ya? Y lo envían tal cual, se lo resuelven y lo cargan con sus nombres y apellidos en la plataforma, pero en el formato de Excel, por favor, mantengan ese formato para poder hacerle la revisión respectiva a su tarea, ¿no? Recuerden que esto es el 15% de su calificación, así que hay que tratar de no fallar a cada una de las cosas que se nos presenten dentro de en este caso, cursos virtuales. Bien, aquí tenemos lo que es bueno, aquí está hablando de la evaluación y para comentarles un poquito, si ustedes pueden ir practicando, en la semana 8, si ustedes se ubican, ya se van aquí lo que es descubre, ¿ya? Se les ha subido aquí algunos videos para que ustedes se puedan ayudar, pues de repente con algunos procedimientos de lo que es el módulo, ¿no? Entonces igual les invito también a experimenta y aplica, que es parte pues del curso virtual, ¿no? Y también los ayuda muchísimo, yo les aseguro pues que al leer estos materiales o de repente al ver los videos, miren, si yo abro un video, se van a dar cuenta pues que esto nos va a ayudar a reforzar bastante todos los temas que nosotros podamos conocer o que de repente recién estamos empezando y nos puede ayudar de alguna manera, pues, ¿no? Que nosotros podamos agarrarle la onda a utilizar lo que es el Excel, ¿no? Por ejemplo, en este caso nos están mostrando aquí cuáles son todas las componentes del Excel, ¿ya? Y luego ya nos están mostrando de repente algunos videos, como por ejemplo formatos de celdas, ¿ya? Y por ejemplo, explicando los formatos de celdas, nos están mostrando
tenemos lo que es el formato condicional y por último las operaciones básicas que es suma, resta, producto y división, que justamente lo estábamos viendo, y adicionalmente pues a eso le pasé lo que es la raíz y lo que es la potencia. ¿Ya? Pues acá tenemos pues algunas actividades, ¿no? Que tenemos que resolver. ¿Ya? Entonces, los invito pues a revisar este material que nos va a servir mucho y nos va a ayudar pues, a mejorar en el rubro de lo que es nuestro manejo de Excel. Bien, entonces considero que en este caso sería todo ya por esta sesión. Espero que haya sido de su agrado y que pues podamos conocer un poquito más de este curso virtual y entrando pues al módulo de Excel con fuerza, porque de repente es un tema muy importante dentro de nuestra formación de carrera. Bien, en todo caso me despido, chicos. Mil disculpas por el inconveniente del día martes. Tuve un problema pues con conectividad, ¿ya? Y la grabación pues la tuve que realizar en este caso el día miércoles, ¿ya? En el cual pues tuve un pequeño defecto de equipos y se grabó, de todas maneras tengo la grabación, pero se me grabó sin la voz, ¿ya? Entonces es por eso que estoy volviendo a hacer de nuevo esta grabación para que ustedes tengan pues la clase completa y como debería ser, pues, ¿no? Como siempre le he dado todos los martes sin ningún percance. Espero que no vuelva a ocurrir y yo siempre estoy aquí para ayudarlos, simplemente me escriben a pregunta a tu docente o de repente a mensajería interna y yo estoy aquí para apoyarlos en cada cosita que ustedes necesiten, ¿ya? Para poder llevar bien este curso y seguir adelante, ¿no? Ha sido un gusto estar con ustedes. Bueno, de repente no se han podido conectar por el tema de que y me ha pasado muchas cosas imprevistas esta semana, pero trataré de reducir estos detalles para que podamos llevar con normalidad el curso. Muchas gracias, que tengan buena noche y espero que puedan ver esta grabación e informarse de lo que hemos hablado en esta semana. Bien, entonces me despido sin antes decirles que sus notas de cuestionarios ya han sido exportadas al portal y ya deberían poder ver sus calificaciones dentro del sistema. Gracias, buenas noches, cuídense.